得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo está nuestra querida audiencia? Hoy les cuento es un día para los curiosos, para quienes gustan de tesoros misteriosos y descubrimientos inesperados. Por eso Clave China los llevará lejos, muy lejos, a una exploración a las ruinas de Sanjingdui. Sí, así se dice, Sanjingdui. Antes de iniciar nuestra exploración, vamos a uno de los tesoros que produce la humanidad, la música. Clave China. 人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记。你会看到有些是真的，有些是假，何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏。他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。人在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看仔细，然后忘记。你会看到有些是真，有些是假，何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒哩吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。
Y ahora sí, vamos a presentar China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de Enrique Gón del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping realizó sus primeras visitas de Estado después del brote de la pandemia a Kazajistán y Uzbekistán de 14 a 16 de septiembre y participó en la 22ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se inauguró el 15 de septiembre en la ciudad histórica de Samarcanda, en Uzbekistán. Esta es la cuarta vez que Uzbekistán es anfitrión de la cumbre, contó también con la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, y otros líderes. Los expertos dicen que esta ha sido una reunión fundamental para la organización. El presidente chino Xi Jinping envió el pasado viernes un mensaje de condolencias al nuevo rey británico Carlos III por la muerte de la reina Isabel II. En nombre del gobierno y del pueblo chinos, así como en el suyo propio, Xi expresó sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la monarca y dio su sincero pésame a la familia real, el gobierno y el pueblo británicos. Y el sábado Xi envió un mensaje de felicitación al rey Carlos III por su ascensión al trono británico. El presidente chino dijo que está listo para trabajar con el rey Carlos III para mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de los dos países, expandir los intercambios amistosos y la cooperación de beneficio mutuo, y fortalecer la comunicación sobre temas globales a fin de traer beneficios a los dos países y sus pueblos, contribuir a la paz y desarrollo mundiales. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas interesantes. Los 3 astronautas de la nave espacial Shenzhou 14 han completado sus primeros 100 días en órbita mientras se preparan para su segunda caminata extravehicular fuera de la Estación Espacial de China. Para marcar los primeros 100 días de una misión de 6 meses, la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China compartió varias fotos en plataformas de redes sociales esta semana. Mostró a trío probando trajes espaciales, jugando con comida y haciendo ejercicios físicos en las desafiantes condiciones de microgravedad a bordo del módulo central Tianhe y el módulo de laboratorio Wentian. Un buque portacontenedores con una carga valorada en unos $3 millones partió el miércoles del puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, con destino a la ciudad portuaria rusa de Vladivostok. El momento marcó el lanzamiento de la ruta de envío entre área de demostración de cooperación comercial y económica local de China y la Organización de Cooperación de Shanghái, SCODA según sus siglas en inglés, y Vladivostok, que es la primera ruta de envío desde la SCODA a la región del lejano oriente de Rusia. La industria de bienes de consumo de China ha mejorado significativamente en tamaño y fuerza general durante la última década, con crecimiento constante en ingresos e influencia global, dijo este miércoles un funcionario del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China. Un grupo de 50 ganadores del premio Explorer 2022, que honra a jóvenes científicos que trabajan tiempo completo en China, fue dado a conocer este jueves, incluyendo una nacida en la década de 1990 como la ganadora más joven. Este año, las ciencias médicas han sido incluidas como novedad en la categoría de premios y 5 investigadores clínicos han sido condecorados. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gón. Hasta la próxima en China en clave de noticias.
Clave China. 还记得我们几次相遇就在秋天，还记得红色落叶下是你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一天憧憬的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，希望是飘雪的天必让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆能继续往这旁，谁又该退缩，不住后悔坠入爱河那个抉择，更不住后悔现在难过这份脆弱。 Too young, I was too young， 是经历和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光。 Too young, I was too young, too young, too young, too young, young。 再次回到当初我们许愿的池边，早已物是人非，却又清晰可见。我想投下一枚铅笔，打破平静睡眠。滴答滴答滴答，是眼泪还是时间？谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现，谁又离开我？回忆当初许愿池旁，谁又该退缩 ？Too young, too young, too young。 我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young。 是经历和你的路，我才学会成长，是经历和夜的对峙，才期待阳光。Too young, I was too young。 Y sí, ya estamos llegando a nuestro punto de encuentro, les decía, estamos convocando a todos los curiosos. Ya estamos llegando a las ruinas de Sanjing-dui, que siguen deslumbrando al mundo con nuevos tesoros misteriosos y descubrimientos que todavía se están explicando qué es lo que significan culturalmente, porque están redefiniendo algunas teorías incluso. Desde hace algún tiempo, la excavación de las ruinas de Sanjing-dui han vuelto a provocar un auge cultural tanto en China como en el resto del mundo. Pero, ¿cuáles son esos sorprendentes descubrimientos arqueológicos de esta cultura? ¿Por qué estas ruinas han despertado un interés tan generalizado? En el programa de hoy los llevaremos a conocer a través de este encanto único de la cultura Sanjing-dui, ¿qué significa todo esto? Para lo cual se ha hecho un programa especial. Se trata del programa Diálogos de Radio Internacional China de habla hispana, que nos cuenta de esta manera por qué ha sorprendido al mundo estos últimos descubrimientos.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiapin. Desde hace algún tiempo, la reexcavación de las ruinas de Sanxingdui ha vuelto a provocar un auge cultural tanto en China como en el mundo. ¿Cuáles son los sorprendentes descubrimientos arqueológicos de la cultura Sanxingdui? ¿Por qué la cultura Sanxingdui puede despertar un interés generalizado? En el programa de hoy les llevaremos a conocer este encanto único de la cultura Sanxingdui. Nos acompaña en el estudio la comentarista de CGTN, Zhou Jiaogui. Hola, ¿cómo está? Hola, Chapin, ¿qué tal estás? Bien, hoy vamos a hablar sobre este tema porque es un tema que llama gran atención del público, no solamente a los fanáticos de la arqueología, sino también a mucha gente que antes no ha dado cuenta de este tema. Es la cultura Sanxingdui. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver un vídeo primero para conocer esta única y auténtica cultura Sanxingdui. De nuevo, la misteriosa civilización Sanxingdui llama la atención de todo el mundo. El trabajo arqueológico en curso en las ruinas de Sanxingdui, ubicadas en la provincia de Sichuan, ha producido nuevos descubrimientos que despiertan la fascinación global. Hace casi un siglo, un agricultor del suroeste de China descubrió por primera vez lo que ahora conocemos como Sanxingdui. En 1986 se desenterraron 1.720 reliquias en los pozos número 1 y número 2, lo que despertó un gran interés en todo el mundo. Desde entonces se han recuperado más de 13.000 reliquias, oro, jade, marfil y fosas de sacrificios que muestran cuánto desconocíamos sobre la edad de bronce de China. Décadas más tarde, la excavación todavía permanece en marcha. Un equipo de arqueólogos del Instituto Provincial de Investigación de Reliquias Culturales y Arqueologías de Sichuan, la Universidad de Beijing, la Universidad de Sichuan y varias instituciones de investigación realizan trabajo desde el año 2020 en 6 pozos de sacrificio, del número 3 al número 8. Las ruinas de Sanxingdui son consideradas uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. El yacimiento, situado en la ciudad de Guanghan, cubre un área de 12 kilómetros cuadrados y se cree que los restos pertenecen al antiguo reino Shu. Recordamos que desde el inicio de esta ronda de excavación arqueológica de Sanxingdui, pues este evento ha captado mucha atención del público. Recuerdo que, por ejemplo, en TikTok, más de 20 millones de internautas han podido visitar en línea sobre este asunto. También hay algunos videoblogueros que han hecho la máscara de oro o también bastón de oro de Sanxingdui a mano. Entonces, ¿por qué la gente tiene tanto interés por esta cultura? ¿Cuáles son los encantos únicos, auténticos de Sanxingdui? Yo creo que resumiendo, se trata de una cultura ancestral, o sea, de muy larga historia, sí. Y enigmática porque está rodeada por muchos misterios que despierta o entusiasman los intereses y la curiosidad de la gente, ¿no? Sí. Ya como es sabido, porque esta cultura es una cultura que desapareció repentinamente hace 3 milenios y no quedó en ningún registro histórico o oficial en la historia china, y también se desarrolló, ¿no?, entre un periodo de entre 5.000 y 3.000 años, o sea, es una civilización o una cultura muy antigua, misteriosa. Entonces, por eso, o sea, ha llamado tanta atención entre el público, tanto chino como extranjero, y también a los expertos también. Yo creo que es unos materiales muy valiosos para investigación, para los estudios arqueológicos, etc. Y también, como acabas de mencionar, que se han desenterrado, ¿no?, en varias rondas de excavaciones, entonces muchas antigüedades, decimos, ¿no?, muchas reliquias culturales que se han
aparecido, ¿no?, ante los ojos, Claro. o sea, después de haber dormido bajo tierra durante muchos siglos. Entonces es una cultura muy singular porque es muy diferente a las civilizaciones que hemos conocido hasta el día de hoy sobre las culturas desarrolladas, por ejemplo, en las llanuras centrales, ¿no?, Sí, como sí. decimos aquí, mucho en China, o sea, encontradas en las cuencas media y baja del río Amarillo, sí. o sea, que es considerada como la cuna de la civilización china. Pero esa civilización fue encontrada en la provincia china de Sichuan, en el suroeste de China, con sus propias características, con sus singularidades. O sea, esa singularidad la podemos ver con sus, o sea, en los objetos, ¿no?, los numerosos objetos desenterrados hasta el día de hoy. Por ejemplo, es muy notable esta diferencia si vemos sus objetos de bronce, de oro, o sea, por una técnica, por un estilo artístico muy peculiar y también por una tecnología aplicada en hacer o sea, en trabajar con estos materiales metálicos, y también, o sea, por su tamaño, porque muchos objetos desenterrados son muy grandes, o sea, y con rasgos faciales muy exagerados, porque son conocidos por sus ojos saltones y sus orejas enormes. Entonces, por eso mucha gente quiere saber más sobre su cultura, su historia y el porqué de ellos pueden desarrollar una cultura, una civilización tan singular, ¿no?, en la lejana tierra del suroeste de China. Sí, sabes que cuando yo veo estos artefactos desenterrados, lo que se me ocurrió una idea, una duda: ¿cómo es posible que la gente de ese momento, de hace más de 3.000 años, incluso muchos expertos consideran que esta cultura existía entre hace 5.000 años y 3.000 años? Entonces, la gente de esa época puede tener unas manufacturas tan finas y unos diseños tan ingeniosos. Eso está muy mucho más de lo que podamos imaginar. Esto puede despertar muchas imaginaciones. Y hablamos sobre la historia de excavación. Por ejemplo, las excavaciones sistemáticas comenzó en los años 80 del siglo pasado, en 1986, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en dos pozos, número 1 y número 2. Y después, desde 2020, volvieron a dedicarse a la excavación, al descubrimiento. Entonces, mucha gente tiene una duda: ¿por qué? ¿Por qué hay este intervalo de más de 30 años entre las dos excavaciones? ¿Qué ha ocurrido durante este periodo? Yo creo que es algo muy normal si tenemos en cuenta que el trabajo arqueológico no se trata solamente de excavar, ¿no?, de encontrar cosas bajo tierra y luego limpiarlos. O sea, es totalmente diferente de un robot de tumba, ¿no? Sí, porque requiere mucha tecnología y el mayor sentido viene después, yo creo que es la investigación y la protección, ¿no? Entonces se requiere mucha tecnología y o sea, después del trabajo empezado en los años 80, ¿no?, en el año 1986, entonces pararon los trabajos porque o sea, pararon el trabajo de excavación, pero nunca ha parado el trabajo de investigación, ¿no?, y la curiosidad del público y luego o sea, los estudios para luego lograr una mayor protección, ¿no?, de estas reliquias culturales. Entonces, cuando estén listos, cuando estaban todo preparados, incluidos la tecnología y luego los equipos y luego yo creo que también los recursos financieros y humanos también eran importantes. Por ejemplo, se desenterró como un árbol celestial que es muy alto, mide cerca de 4 metros, o sea, solo para restaurar este objeto tardaron 10 años. Era mucho trabajo y es un trabajo muy complicado y largo, o sea, un proceso larguísimo. Entonces es muy normal como se hicieron como una pausa en este trabajo
Y lo mismo pasó con la excavación de la tumba del primer emperador, Sí. Situada en Xi'an. Xi'an, ajá. También en las fosas también. Todavía quedan fosas que todavía no está excavada, ¿no? Entonces es por el mismo motivo. Claro, es un trabajo muy cuidadoso y minucioso. Sí. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, esta vez vemos unas tablas colgadas por encima de los fosos y los arqueólogos se quedan por encima de la tabla, con poco abajo y limpia con un cepillo cuidadosamente. Entonces podemos imaginar que es un trabajo que requiere de mucha paciencia y mucho cuidado. Y esta vez llama mucha atención es que se ha desenterrado una gran cantidad de nuevos artefactos. Entonces, ¿qué nuevos descubrimientos importantes ha hecho durante esta ronda de excavación? ¿Qué nuevas reliquias culturales llamativas existían en estos 2 años? Sí, y para los que hayan seguido de cerca los descubrimientos arqueológicos en las ruinas de Sanxingdui o como bien decías tú, ¿no? Los objetos, las mayores características o las características más distintivas de estos objetos desenterrados son sus como tesoros de bronce. Ajá, sí. Porque los habitantes antiguos de Sanxingdui han desarrollado curiosamente unas técnicas muy avanzadas de elaboración de bronce y también de oro también, ¿no? Sí. Han logrado elaborar piezas muy grandes, de muy mayor tamaño y de técnicas muy complicadas, estos objetos de bronce. Entonces, a lo largo, en los últimos 2 años se han desenterrado también, siguiendo como el árbol celestial, el enorme árbol que hemos mencionado. También estos 2 años también hemos visto como altares muy altos que puede llegar, según los cálculos, pueden llegar hasta como una altura de un adulto, ¿no? 1,5 metros Sí. de diversas plantas. Y luego también hay máscaras de oro. Sí. Y cabezas enormes de bronce, muy grandes, sí. Sí, y con láminas de oro también, puestas en la cara, formando como una especie de máscara también. Sí. Con estos descubrimientos, los arqueólogos o los expertos han llegado a la conclusión de que estas fosas pueden tener una historia de 3.000 años. Sí. Esta conclusión puso fin a 3 décadas de disputas sobre la antigüedad de estas fosas. Ajá. Entonces también han dado a conocer más objetos que puedan justificar la existencia de una fascinante cultura antigua en China, y luego también otras cosas, por ejemplo, sus posibles vínculos con otras culturas, incluso de las extranjeras, ¿no? Yo creo que son muy importantes y precisamente por eso han llamado mucha atención. Muestra también una creciente autoestima cultural, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Sí. Los jóvenes ahora siguen muy de cerca estos sucesos culturales que pueden constatar, ¿no? los orígenes de la cultura, de la civilización china. Y luego yo creo que con estos nos sentimos orgullosos, ¿no? de nuestras raíces y cosas, de nuestra cultura. Bueno, antes de continuar descubriendo junto a los exploradores y arqueólogos las ruinas de Sanxingdui, vamos a una pauta comercial.我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。
我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos en la segunda parte del informe elaborado por el programa Diálogo sobre los fabulosos descubrimientos arqueológicos en las ruinas de Sanjingdui, descubiertas por un campesino allá en 1929. Fue recién en la década del 80 cuando se empezó a investigar y excavar sistemáticamente la zona. Los descubrimientos y estudios demostraron que las piezas no se parecían al arte de ninguna otra civilización china o del mundo. Escuchen esto, un estilo artístico único y hasta entonces desconocido. Seguimos excavando en estas intrigantes ruinas. Se ha desenterrado una gran cantidad de piezas y artefactos en Sanxingdui. Por ejemplo, hay piezas de cerámicas, conchas. También hay unos artefactos de oro y de bronce, pero yo creo que lo más llamativo y lo que más nos ha interpretado y de interés son los artefactos de bronce. Con las máscaras enormes de bronce con ojos saltados. Estas cosas nos inspira o nos hace tener muchas imaginaciones y también nos dejan muchos misterios sobre esta cultura de Sanxingdui. Hasta ahora, ¿cuáles son los principales misterios que todavía no hemos encontrado respuesta sobre esta cultura? Bueno, yo creo que hemos venido hablando, ¿no? Un poco de eso. En primer lugar, ¿por qué lograron desarrollar una tecnología metalúrgica tan avanzada, ¿no? hace miles de años? Y luego, ¿por qué desapareció repentinamente? O sea, sin dejar registros, y también todavía no se conoce por qué, o sea, su extinción, si se debe a una guerra o a una catástrofe natural. ¿Y a dónde fue la gente? Porque desaparecieron todo
y todas las personas sin dejar señales. O sea, entonces estos misterios son los que estamos trabajando intentando resolver, ¿no? Y luego también hay otros misterios concretos, por ejemplo, por qué hay tantos, por ejemplo, artefactos de oro ahí, porque según los registros históricos, sobre la zona y las regiones en la antigüedad no había reserva de oro, no se sabe de dónde vinieron estos materiales no metálicos también, y hay otras cosas que a lo mejor llegaron por, no sé, canales comerciales o por intercambios o comunicación con otras culturas, pero esto todo se queda como sin respuesta hasta ahora. Sí, claro, hay muchas dudas que nos han dejado. Desde todos los artefactos o piezas desenterradas, ¿qué tipo de civilización o qué tipo de cultura podemos encontrar, podemos tocar a través de Sanxingdui? Bueno, esto resumiendo un poco, ¿no? Todo hemos venido hablando. Yo creo que Sanxingdui se trata de una cultura antigua, milenaria, sí, que yo creo que con los descubrimientos arqueológicos han mostrado ser una cultura inclusiva. Aunque geográficamente, se encuentra alejada de las llanuras centrales, ¿no? Sí. de las cuencas del río Amarillo. Y luego, si comparamos su nivel de desarrollo de esa civilización con otras culturas que encontramos a lo largo del río Amarillo, se puede decir que representa como un nivel un poco superior. Y luego yo creo que también presenta también su singularidad, ¿no? Sí. Como ya empezamos hablando de sus características peculiares de su cultura, ¿no? De por qué los rasgos faciales o todos estos, digamos, el estilo artístico de todos sus artefactos elaborados hace miles de años son tan diferentes. Sí. Estos son los 3 aspectos que quiero destacar. Bueno, entonces, ¿qué importancia tienen las excavaciones arqueológicas de Sanxingdui? Ahora escuchemos lo que dicen los arqueólogos. Desde que se inició la actual ronda de excavaciones arqueológicas en las ruinas de Sanxingdui en el año 2020, se han logrado notables resultados. En la actualidad, el trabajo arqueológico se centra principalmente en las fosas número 7 y 8. En la fosa número 7 fue hallada una caja de bronce con un artículo de jade en el interior, quizás el más llamativo de los tesoros recién encontrados. La parte superior y el fondo del recipiente están cubiertos por tapas reticulares con forma de tortuga. Es cierto que este objeto no se ha visto en la Edad de Bronce ni en Sanxingdui ni en toda China. Este objeto supone un gran avance en nuestro conocimiento de Sanxingdui. En la adyacente fosa número 8, los arqueólogos desenterraron una escultura de bronce con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron que otra reliquia de bronce desenterrada de la fosa número 2 en 1986 coincide perfectamente con la parte del cuerpo perdida de la figura de esta escultura. Hemos estado especulando sobre el aspecto de la parte que falta de la escultura. No podemos esperar que la pieza coincida con otra reliquia desenterrada en la fosa número 2. Esta pieza siempre ha sido un misterio desde que se desenterró en 1986 y despertó muchas teorías. Ahora por fin se ha resuelto el misterio. Siempre hay sorpresas durante el proceso de excavación. En la actualidad, los arqueólogos creen que los hallazgos arqueológicos de la cultura Sanxingdui reflejan plenamente la importante contribución de las antiguas culturas Shu a la civilización china. Refleja influencias de las culturas de la dinastía Xia y Shang del río Amarillo y la cultura del bronce del río Yangtze, produciendo la espléndida civilización Sanxingdui bajo la influencia combinada de las culturas del norte y del sur, que finalmente se desarrolló y fusionó con la cultura Qin y Han durante la dinastía Qing, aportando aún más colorido a la civilización china. Antes hemos hablado que esta cultura o civilización de Sanxingdui es
muy diferente, muy singular en comparación con la cultura de la llanura central de China. Entonces, ¿qué relación tiene estas dos cosas? Hasta ahora tenemos algunas respuestas, o ¿qué es lo que has leído, has conocido? Podemos decir ya seguramente que ha tenido comunicación con otras culturas, porque una buena parte de estas piezas presenta características singulares de otras culturas, que vienen del río Amarillo o de la parte sur de China. Por ejemplo, hay muchos objetos jade, o sea, sus diseños son parecidos a otras antigüedades encontradas en el sur de China. Y luego también hay una pieza muy típica, o sea, para hablar de este tema, se desenterró como una estatua de bronce de una figura medio de cabeza humana y luego de cuerpo serpiente, que apoya sus manos sobre un recipiente de una base cuadrada y luego sobre su cabeza hay como una vasija llamada como zun, o sea, una vasija antigua. Esta sola pieza podemos decir que representa características especiales de la zona suroeste de China, y luego la base cuadrada y la vasija antigua zun proviene, o sea, básicamente del río Amarillo. De esta sola pieza ya podemos decir que seguramente tenían comunicación con otras culturas o las culturas de fuera han llegado hasta esta zona. Y esta antigua civilización Sanxingdui forma parte de la civilización china. O sea, como se dice aquí mucho, que estas culturas antiguas de diversas regiones del país han ido concluyendo como pequeños arroyos en un gran río que es la espléndida civilización de la nación china. Sí. Claro, no solamente las relaciones entre la cultura Sanxingdui con la cultura de la llanura central de la antigua China, sino que también existen muchas hipótesis sobre la posibilidad de relaciones entre la cultura Sanxingdui y otras culturales de otros países extranjeros. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Sí, sobre eso quiero decir, mencionar como unas interesantes similitudes que los especialistas han planteado entre la antigua cultura Sanxingdui y la civilización maya mesoamericana. Porque ambas culturas tenían como fuertes raíces agrícolas. Hay evidencias que muestran que estas dos civilizaciones cultivaban, o sea, podrían ¿no? cultivar y cosechar según las fases lunares y luego los signos astrológicos. Lo más importante es que se encuentran, o sea, en latitudes similares, como alrededor de los 30 grados de latitud norte. Y también se encuentra en esta misma latitud la antigua civilización de Egipto. O sea, no sé si es una coincidencia o una casualidad, o sea, muchas civilizaciones antiguas se encuentran en esta latitud similar y por eso cuentan como con climas ¿no? también parecidos. Entonces, y también hay muestras que puedan indicar que la cultura antigua Sanxingdui y los mayas pueden tener cosmovisiones similares, o sea, como el árbol celestial que hemos mencionado. O sea, lo podemos comparar con los árboles sagrados de ceiba, encontradas en las zonas mayas, porque son árboles sagrados y también, según sus creencias, el mundo se divide en tres partes, ¿no? El mundo celestial, o sea, las deidades, el ser humano, o sea, el mundo de los mortales y luego el mundo subterráneo, ¿no? El inframundo, lo que decimos. Entonces, estos árboles para ambas culturas pueden ser como una conexión, ¿no? O hace posible la comunicación entre los seres humanos con los dioses. Entonces, en ese sentido también presentan cosmovisiones o visiones, formas de pensar parecidas. Y a mí se me ocurre como una frase bastante poética y romántica de un experto de México. Él dijo que a lo mejor los habitantes antiguos de Sanxingdui y los mayas, al alzar sus miradas
hacia el cielo, podrían tener las mismas estrellas en su horizonte, porque también podrían convivir o coexistir en la misma época. Sí. Aunque hasta ahora no se sabe exactamente, eso sí es verdad. Claro. Pero es una forma muy poética para decir, porque o sea, al estar tan alejados por la distancia, podrían mirar, podrían ver las mismas estrellas en el cielo. Claro. O sea, es una forma muy bonita para muy pensar bonita, muy bella, la sí. historia. Claro. Durante este redescubrimiento o reexcavación arqueológica de Sanxingdui, además de estos objetos desenterrados, las nuevas tecnologías avanzadas también nos despertan mucha atención y mucho interés. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas científicas y tecnológicas importantes detrás de esta reexcavación de Sanxingdui? Bueno, eso también, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que más atención llama entre los jóvenes y entre los aficionados, sobre todo de la arqueología. Ahora sí que se han aplicado muchas tecnologías avanzadas y nunca vistas antes. Por ejemplo, me llamó mucha atención como una tecnología como para restaurar, sobre todo. Porque para excavar y para hacer análisis ya hay equipos como de escaneo o para controlar la temperatura o humedad. O ya, eso ya, yo creo que ya son normales porque ya hemos visto bastantes. Pero lo que más me llamó la atención es como una tecnología para restaurar las reliquias, porque se elaboraron hace miles de años y muchos objetos, cuando ya volvieron a ver la luz, ya estaban como destrozadas, pero ya casi no se puede distinguir, o sea, qué parte estaban encima de otra, o sea, ya está todo desordenado. Pero con la nueva tecnología primero pueden como no sacar fotos, sino escanear de 3D de todas las piezas y luego para como guardar estas imágenes de 3D en el equipo, analizarlos y luego para construir como un molde de la pieza, ¿no? Pero todo en este equipo electrónico. En base a este molde luego se lleva a cabo una restauración virtual en el sistema. Entonces, antes de tocar o restaurar los objetos ya tenemos una imagen digital del objeto. Entonces, todo el proceso, yo creo que para mí es mucha tecnología y yo creo que garantiza una máxima protección a las antigüedades y también es muy eficiente. Luego hay otras tecnologías que quizás no se conocen mucho, pero es para analizar como el historial de los movimientos de algún objeto, porque se tratan de fosas de sacrificio. A lo mejor algunas cosas se quemaron en las fosas y otros pueden ser lanzadas por la gente desde diversos ángulos en las cuevas, ¿no? En las fosas. Entonces, hay equipos también analiza especialmente estos historiales de movimiento de estos objetos. Bueno, estas ruinas de Sanxingdui nos han dejado tantos misterios, tantas preguntas por responder. A lo mejor con el desarrollo de la tecnología podemos en el futuro acercarnos aún más a esa cultura de hace más de 3.000 años. Pero aunque imagino que finalmente siempre se quedarán unas cosas sin resolver o sin respuesta, ese espacio de imaginación también es una cosa muy bella para que podamos imaginar una cultura, una civilización tan antigua, pero también tan misteriosa y tan bella, tan peculiar en la historia de China. Bueno, muchas gracias por compartirnos tantas cosas interesantes sobre Sanxingdui. Gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.
Clave China.有什么了不起？爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什么了？矫情，什么叫义？还不是大家自己骗自己。什么叫痴？什么叫迷？简直是男的女的在做戏。是男人我都喜欢，不管重复和高低。是男人我都抛弃不。
Clave China. Bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo. Recuerden que seguimos informando a través de las redes, día a día. Hasta el próximo encuentro aquí por Radio Cooperativa y actualizando la información durante toda la semana. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.我一样心甘情